El siguiente video intentará resumir de manera muy breve algunos de los conceptos claves acerca del cáncer de piel y lesiones premalignas. El propósito del mismo será el de ser una ayuda para los participantes del estudio con el objetivo de responder la siguiente fase de la encuesta. Vamos a revisar rápidamente las principales presentaciones clínicas del carcinoma vasocelular, carcinoma escamocelular y el melanoma. En cuanto al carcinoma vasocelular, como sabemos, es la forma más común y la presentación más típica del cáncer de piel en el mundo. Se dice que es al menos 2 veces más común que el carcinoma escamocelular. El 95% de los casos ocurren entre los 40 y los 79 años, y más del 80% de ellos se dan en la región de la cabeza y el cuello, siendo también la malignidad más común del párpado y toda la región periocular, lo cual es un concepto clave a tener en cuenta. Presentación clínica más común es el subtipo nodular, representando un 50 a 60% de los casos. Se trata, como su nombre lo dice, de un nódulo elevado, comúnmente perlado, que habitualmente tiene bordes bien definidos y se puede acompañar de algunas otras características clínicas, como la presencia de telangiectasias. Puede tener una ulceración central en su interior, rodeado por un borde sobrelevado, aunque no es lo más frecuente, y a este tipo de presentación se le denomina ulcus rodens. El segundo subtipo del que hablaremos es el carcinoma vasocelular de extensión superficial, siendo el segundo más frecuente hasta en un 9 a 15% de los casos. Se encuentra localizado en la epidermis con una invasión dérmica poco común. Se presenta de forma plana, a manera de placa y no de nódulo como el primero. Usualmente puede dar la apariencia de ser múltiple o de tener lesiones conjuntas. Se puede confundir con otras entidades como la queratosis actínica, las infecciones micóticas, la psoriasis o el eczema. Otra de las presentaciones clínicas es el carcinoma vasocelular micronodular, que se dice puede presentarse hasta en el 15% de los casos. Se verá a manera de nódulos pequeños, redondeados, del tamaño de un bulbo piloso y puede tener la presencia de pigmentación o no, como lo vemos en la fotografía. Finalmente, el carcinoma vasocelular pigmentado propiamente dicho puede representar hasta un 6% de los casos. Se trata de la presencia de un nódulo generalmente asimétrico pigmentado por melanina y se puede confundir en algunos casos con la presencia de un melanoma. En cuanto al carcinoma escamocelular, es el segundo cáncer de piel más frecuente. Tiene una predilección por aquellas zonas expuestas al sol, como la cara, las manos y los antebrazos. Y adicionalmente se dice que representa el 60% de todos los casos de cáncer de piel en la región auricular, lo cual es clave para el diagnóstico de este tipo de lesión. Pero antes de hablar de sus presentaciones clínicas más frecuentes, vamos a revisar de forma breve dos tipos de lesiones premalignas, es decir, lesiones que aún no constituyen un cáncer de piel como tal, pero que pueden llegar a tener algún tipo de transformación maligna. Las queratosis actínicas ocurren en regiones de exposición solar. Son lesiones maculares o papulares, usualmente de presentación múltiple, asociado con la fotoexposición, con superficie escamosa e irregular y con transformación maligna común en caso de no tratamiento. Acantoma, por su parte, se trata de una masa lisa y elevada en forma de domo. También se presenta en zonas fotoexpuestas como las manos y antebrazos. Suelen ser de crecimiento rápido. Pueden llegar a tener una ulceración central o en algunos casos cierto grado de involución. Las principales presentaciones clínicas del carcinoma escamocelular iniciamos con el subtipo ulcerativo, que suele tener una presentación agresiva. Inicia a manera de nódulo o de placa que rápidamente avanza y crea una ulceración central. En general, todos los carcinomas escamocelulares tienen potencial metastásico. Este subtipo en especial comúnmente lo hace hacia los ganglios linfáticos regionales. Los subtipos es el verrucoso. Se trata de una lesión exofítica, que por el contrario al ulcerativo se presenta con un crecimiento lento y progresivo. Suele ser poco agresivo respecto al primero y extrañamente hace metástasis. En el labio y la cavidad oral, por ejemplo, puede ser confundido con otro tipo de lesiones benignas como el granuloma piógeno, que se presenta a manera de nódulo, en algunos casos pediculado o sésil, que sin embargo no tiene apariencia ni exofítica ni infiltrativa. Por el contrario a la apariencia habitual de un carcinoma escamocelular como el que vemos en el ejemplo de la fotografía del paciente con el carcinoma en el labio. Por otra parte, la úlcera es un tipo de carcinoma escamocelular que típicamente se origina de una herida crónica. Tiene un riesgo aproximado de 2% de malignidad a lo largo de la vida y una latencia aproximada de 30 años. Puede dar metástasis y es más común también hacia los ganglios linfáticos.
Finalmente, el melanoma es la neoplasia proveniente de los melanocitos. Es el de presentación más agresivo, por lo cual su detección clínica y diagnóstico temprano son fundamentales para mejorar el pronóstico de la enfermedad. Es menos común que los dos anteriores, sin embargo, su incidencia ha incrementado muy rápidamente. En cuanto a la evaluación clínica, para diferenciar un nevus de un probable melanoma, está descrito el clásico ABCDE, donde la A hace referencia a la simetría. El melanoma suele ser asimétrico, mientras el nevus no suele serlo. B hace referencia a los bordes. El melanoma tiene bordes irregulares, mientras el nevus los tiene regulares. C al color. El melanoma se presenta con diferentes gamas de colores en la misma lesión. D al diámetro o tamaño. Los nevus en su mayoría tienen un tamaño menor a 6 milímetros, mientras que el melanoma mayor a este tamaño. Y la E de evolución, que hace referencia a los cambios o no presentados durante el tiempo. Y como sabemos, los nevus suelen permanecer sin cambios a lo largo de la vida. De sus presentaciones clínicas, el superficial es el más común con un 50-70% de los casos. Usualmente tienen alta asociación con nevus preexistentes y por eso hay que estar atentos a los cambios durante el tiempo. No tienen relación con la exposición solar y suelen presentarse a manera de mácula o placa pigmentada con características atípicas del ABCDE que acabamos de revisar. El segundo subtipo más frecuente es el melanoma nodular, con un 15 a 30% de todos los casos. Suele ser agresivo y usualmente se presenta de nuevo en piel sana, es decir, tiene una baja asociación con nevus preexistentes. Son lesiones en forma de domo, elevadas y asimétricas con características también atípicas del ABCDE. El melanoma políptico maligno representa el 4 a 10% de todos los casos. Es el subtipo menos agresivo y, a diferencia del de extensión superficial, sí tiene relación con exposición solar, presentándose en regiones como la cara, el cuello o el cuero cabelludo, y además no tiene relación con nevus preexistentes. Y finalmente, el melanoma lentiginoso acral es el subtipo menos común. Se presenta en zonas no fotoexpuestas como las palmas de las manos, las plantas de los pies o incluso subungueal, donde pueden confundirse con melanoniquia benigna longitudinal o incluso onicomicosis. Gracias por participar en el estudio y continuar respondiendo la encuesta.